Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En el vídeo de hoy, por fin, vamos a hablar de movimiento parabólico en la gravedad de Galileo. Es decir, que vamos a analizar caídas libres en dos dimensiones, considerando un posible movimiento horizontal del objeto que está siendo afectado por la gravedad. El procedimiento va a ser muy sencillo. Vamos a replantear toda la energía potencial de Galileo en dos dimensiones, vamos a analizar la fuerza como un vector, vamos a llegar a una serie de conclusiones como que el movimiento es parabólico y vamos a ver algunos cálculos típicos interesantes. Vamos a ello. Ahora que vamos a analizar la gravedad de Galileo en dos dimensiones, necesitamos dos ejes. El eje X por un lado y el eje Y por el otro. Y vamos a considerar que la energía potencial aumenta con la altura. Es decir, que en todas estas líneas azules que estoy dibujando que tienen la misma altura, la energía potencial es la misma. En particular, vamos a decir que la energía potencial es de la forma masa del objeto por gravedad por Y, es decir, por la altura. Y como vimos en el vídeo acerca de que la fuerza es menos el gradiente de la energía potencial, la fuerza, efectivamente, va a ser menos el gradiente de la energía potencial. Es decir, va a ser, por una parte, menos la derivada con X de la energía potencial y por la otra, menos la derivada con Y de la energía potencial. Como la energía potencial no depende de X, su derivada con X es 0, y como depende de Y, tenemos que hacer la derivada parcial con Y, que nos va a dar m por g. De forma que la fuerza gravitatoria va a ser 0 en horizontal, no hay fuerza gravitatoria en horizontal, y menos mg en vertical, lo cual está orientado con lo que ya sabíamos. La fuerza gravitatoria tiene un valor mg y apunta hacia abajo, es decir, hacia el suelo. Si la representamos como flechitas, la fuerza gravitatoria apunta hacia abajo desde cualquier posición en la que estemos, hacia donde la energía potencial es menor, ya que eso es lo que nos indica el menos gradiente. Por otra parte, como la fuerza es igual a masa por aceleración, podemos decir que la aceleración es igual a la fuerza dividida entre la masa, y al dividir entre la masa la expresión que teníamos para la fuerza, obtenemos 0 y menos g. Es decir, que todos los objetos sometidos a la gravedad de Galileo padecerán una aceleración de menos g en vertical, orientada hacia abajo. Ahora vamos con las partes más complicadas, que son las de integrar. La variación del vector de velocidad va a ser igual a integrar el vector de aceleración en el tiempo, y cuando integramos constantes en el tiempo, lo único que tenemos que hacer es multiplicarlas por t. O sea que la variación de la velocidad va a ser igual a 0 en primera componente y menos g por t en segunda componente. Recordad que para esto estamos suponiendo que la variación del tiempo es t menos 0, ya que el instante inicial consideramos que son 0 segundos, y por tanto es igual a t. Así que, insisto, la variación de velocidad es 0 menos g por t. O dicho de otra forma, la velocidad es igual a la velocidad inicial más el vector 0 menos gt. Y si queremos considerar que el vector de velocidad inicial es la velocidad inicial en el eje x por un lado y la velocidad inicial en el eje y por el otro, lo que nos queda aquí básicamente es que la primera componente va a ser v0x todo el rato y la segunda componente va a ser v0y menos gt. Es decir, que en gravedad de Galileo la velocidad horizontal no cambia, dado que la gravedad no actúa en horizontal, pero la velocidad en vertical sí. La velocidad en vertical en cada instante va a ser la velocidad inicial en vertical menos la gravedad por el tiempo. Por último, para llegar a la posición tenemos que tener en cuenta que la variación de posición es igual a integrar el vector de velocidad en el tiempo, y esto nos va a dar como resultado la velocidad inicial en x por el tiempo por un lado y la velocidad inicial por y por el tiempo por el otro, menos un medio de g por t cuadrado, dado que esa es la integral de v0y menos g por t. Por último, teniendo en cuenta que la variación de posición es posición final menos posición inicial, lo que estamos diciendo aquí es que la posición de cualquier objeto es su posición final más este vector que hemos obtenido, v0x por t por un lado y v0y por t por el otro, menos un medio de gt cuadrado. Ahora, si tenemos en cuenta que el vector de posición inicial es el valor inicial de x por un lado y el valor inicial de y por el otro, la conclusión es clara.
y es que la posición será x0 más v0x por t en horizontal e y0 más v0y por t menos 1/2 de gt cuadrado en vertical. Es decir, que en horizontal tenemos ecuaciones características de un movimiento rectilíneo uniforme y en vertical tenemos ecuaciones características de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Podemos anotarlo por aquí. MRU en horizontal y por otra parte MRUA en vertical. Aunque, como veremos a continuación, lo más correcto sería decir movimiento uniforme en horizontal y movimiento uniformemente acelerado en vertical, dado que el movimiento de los objetos, si hay velocidad horizontal, no va a ser rectilíneo. Vamos a comprobar esto inmediatamente. Acabamos de decir que x en general, la parte x de la posición va a ser x0 más v0x por t y que la parte y va a ser y0 más v0y por t menos 1/2 de gt cuadrado. Por otra parte, vamos a tener que la velocidad de x va a ser todo el rato igual a la velocidad inicial en x y que la velocidad de y va a ser igual a la velocidad inicial en y menos g por t. Estas van a ser las ecuaciones del movimiento en gravedad de Galileo cuando contemplamos dos dimensiones. Pues bien, de la primera fórmula se puede despejar lo siguiente. Primero podemos decir que x menos x0 es igual a v0x por t, y a partir de aquí podemos llegar a la conclusión de que el tiempo en cualquier instante es igual a x menos x0 partido por v0x. Y sabiendo esto, nos podemos ir a la ecuación de abajo y podemos decir que la posición en vertical es igual a y0 más v0y por x menos x0 partido todo ello por v0x menos 1/2 de la gravedad por x menos x0 partido por v0x, todo esto al cuadrado. Entonces, esta ecuación de aquí, que es muy fea y que no voy a desarrollar más, nos dice algo muy importante, que es que la variable y, la posición vertical, depende de la variable x con una potencia cuadrada. Es decir, tenemos un polinomio de grado 2 que nos dice cómo depende y de x. Voy a decir esto de otra forma. Lo que nos está diciendo esto al margen de números constantes, si desarrollamos todo, es que y es algo por x al cuadrado más algo por x más un término independiente. Y esto de aquí abajo no es ni más ni menos que la ecuación de una parábola. Por tanto, lo que nos está diciendo esta fórmula es que el movimiento de cualquier objeto en gravedad de Galileo es parabólico. Y por tanto, de nuevo, que si representamos x frente a y, todas las trayectorias que harán los objetos serán de esta forma. Parábolas más o menos altas, partiendo de algún sitio o de otro, pero parábolas al fin y al cabo. Movimientos parabólicos, todos orientados siempre hacia abajo, dado que hacia abajo es hacia donde lleva la gravedad. Pero realmente aquí no estoy contando toda la verdad porque esto solo sucede si tenemos velocidad en el eje X. Si no hay velocidad en el eje X, el movimiento siempre va a ser vertical hacia arriba o hacia abajo. Es decir, el hecho de que haya velocidad en el eje X, que la marco por aquí de color verde, es lo que provoca que el movimiento se convierta en una parábola. Cuando la velocidad en el eje X es 0, los movimientos realmente serían verticales. El objeto subiría hacia arriba y bajaría hacia abajo siguiendo la misma línea. Es necesaria la velocidad horizontal para que el movimiento se convierta en una parábola. Pero esto ya lo habíamos analizado como un problema en una dimensión. Si metemos dos dimensiones es para tener en cuenta que puede haber una velocidad horizontal y para analizar movimientos parabólicos. Así que vamos directamente a ello. Si tenemos aquí los dos ejes, el eje X por un lado y el eje Y por el otro, y tenemos un movimiento parabólico que parte, por ejemplo, desde este punto de aquí y que empieza así, para analizarlo, en primer lugar, podemos necesitar saber cuál es la posición x0 de la que parte el objeto y cuál es la posición y0 de la que parte, dado que las ecuaciones que tenemos arriba nos van a exigir esta información. Además, necesitaríamos saber cuál es la velocidad inicial en x del objeto y la velocidad inicial en y. Pero puede ser que no dispongamos de esta información y que dispongamos de información alternativa. Concretamente puede ser que dispongamos del módulo total de la velocidad v0 y del ángulo alfa que forma con el suelo. Cuando esto sucede hay que aplicar trigonometría, como ya hemos visto en proyecciones de vectores.
v0x será el módulo total de la velocidad por el coseno de alfa y v0y será el módulo de la velocidad por el seno de alfa. Esto si tenemos v0 y alfa y queremos calcular v0x y v0y. Si nos sucede al revés, lo que vamos a tener que hacer es decir que el módulo de la velocidad cumple el teorema de Pitágoras, por tanto va a ser la raíz de v0x al cuadrado más v0y al cuadrado, y alfa va a ser el arco tangente de v0y partido por v0x. Algo que nos tiene que sonar de cuando trabajamos con coordenadas polares. Pero bueno, hecho este comentario, pongamos por caso que tenemos todos los ingredientes. Conocemos v0x, conocemos v0y que aparecen en estas fórmulas, conocemos por supuesto el valor de la gravedad, que ya sabemos que es 9,81 metros partido de segundo cuadrado, y además conocemos la posición inicial en x y la posición inicial en y. ¿Qué cosas nos podemos preguntar con esto? Pues saber dónde está el objeto o qué velocidad tiene en cualquier instante es tan fácil como sustituir en estas ecuaciones de arriba, no tiene mayor complicación. Pero podemos preguntarnos, por ejemplo, cuál es el punto de la altura máxima. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuánto vale la altura máxima y en qué posición se consigue? Le voy a llamar I máxima a la altura máxima que alcanza el objeto y le voy a llamar X máximo no al alcance máximo que tiene en horizontal, sino al valor de X en el que se consigue la altura máxima. Y le vamos a llamar Tmax al tiempo en el que se alcanza la altura máxima. En la altura máxima sucede lo siguiente. La velocidad es completamente horizontal, no hay velocidad vertical. Por tanto, cuando el tiempo es el tiempo máximo, la componente vertical de la velocidad que recuadro ahora vale 0. Es decir, que la altura máxima en I máxima se va a cumplir que 0 es igual a v0y menos g por t. Y esto nos lleva a que el tiempo máximo es igual a v0y partido por g. Esta es la ecuación para obtener el tiempo que lleva a alcanzar la altura máxima. También se puede escribir como el módulo de la velocidad inicial por el seno de alfa dividido entre g, en caso de que queramos expresarlo con estas variables. Esta fórmula también sería correcta. Y una vez que sabemos que el tiempo máximo es este, para obtener la altura máxima lo único que tenemos que hacer es sustituir. Y la altura máxima será la altura inicial más la velocidad inicial en i por el tiempo máximo, que estamos diciendo que es v0y partido por g, menos un medio de g por el tiempo máximo al cuadrado, que va a ser v0y al cuadrado partido por g al cuadrado. Aquí esta g se cancela con el cuadrado de la que está dividiendo y obtenemos que la altura máxima es i0 más v0y al cuadrado partido por g menos un medio de v0y al cuadrado partido por g. Y si nos fijamos, esto y esto son la misma cosa, pero primero multiplicado por 1 y después por menos un medio. Como 1 menos un medio es un medio, el valor total es i0 más un medio de la velocidad inicial en i al cuadrado dividida entre g. Esta sería una forma de calcular la altura máxima. Y otra sería i0 más un medio de v0 al cuadrado por el seno cuadrado de alfa dividido entre g. Es decir, acabando de recuadrar esto, que cuanto mayor sea el seno de alfa, mayor será la altura alcanzada. Es decir, que cuanto más en vertical se lance el objeto hacia arriba, más altura alcanzará. Ninguna sorpresa hasta aquí. La altura máxima va a tener esta fórmula y ya está. Por último, hablaremos del alcance horizontal. Supongamos que tenemos nuestro objeto que parte desde el suelo y que hace un movimiento parabólico acabando a una cierta distancia. Este punto de aquí, intermedio, va a ser el que hemos llamado antes Xmax, donde se alcanza la altura máxima, y este punto de aquí va a ser Imax, donde se alcanza la altura máxima. X máximo va a cumplir ser igual a la posición inicial x0 más la velocidad inicial en x por el tiempo máximo. Es decir, que va a ser x0 más v0 por x por v0 por y dividido por g.
o lo que es lo mismo, x0 más todo agrupado v0x por v0y dividido entre g. Esta sería la posición horizontal donde se alcanza la altura máxima y expresándolo con ángulos sería x0 más v0 al cuadrado coseno de alfa seno de alfa partido por g, que es lo que aparece cuando multiplicamos v0x por v0y expresándolo en términos del módulo y del ángulo. Estas serían las dos fórmulas para calcular cuándo se alcanza la altura máxima. Pero ahora nos va a interesar obtener esto de aquí que le voy a llamar delta x máximo, es decir, cuánto cambia x como mucho si el objeto vuelve a la misma altura. Y aquí tenemos que tener en cuenta que como la trayectoria que sigue el objeto es una parábola, resulta que el lado izquierdo es exactamente igual al lado derecho. Por tanto, si tenemos en cuenta que esto de aquí mide precisamente v0x por v0y partido por g, porque no es nada más ni nada menos que lo que ha aumentado la posición hasta llegar a ese punto, el tramo que falta medirá exactamente lo mismo, v0x por v0y partido por g. Por tanto, la variación de x máxima que podemos alcanzar será 2 veces v0x por v0y dividido entre g, o lo que es lo mismo, 2 veces v0 al cuadrado por coseno de alfa por seno de alfa dividido entre g. Este es el máximo alcance en horizontal que puede conseguir un objeto lanzado en gravedad de Galileo. Y lo que estamos haciendo aquí, al meter este 2, es por un lado decir que la parte izquierda de la parábola es igual a la parte derecha, cosa que es cierta para todas las parábolas y al margen de la física. Y por otra parte decir que el tiempo que tarda en subir, es decir, que el tiempo que se tarda en alcanzar esta altura máxima es exactamente igual al tiempo que se tarda en bajar. Por último, cabe comentar cuándo se consigue el mayor alcance, con qué ángulo sucede. Y para obtener el valor máximo de algo, lo que hacemos siempre es derivar e igualar a cero. Es decir, que lo que nos vamos a preguntar ahora es cuál es la derivada del alcance con el ángulo. Y aquí, aplicando las reglas de derivación, tenemos 2 veces v0 cuadrado partido por g, que son las cosas constantes, y por otra parte vamos a tener derivada del primero, que es menos seno por el seno sin derivar, más el coseno por la derivada del seno, que es el coseno. Es decir, que vamos a tener 2 veces v0 al cuadrado dividido entre g, multiplicando a coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Y esto vamos a querer que sea igual a 0 para encontrar su valor máximo. ¿Cuándo es esto igual a 0? Cuando coseno cuadrado de alfa es igual a seno cuadrado de alfa. ¿Y cuál es el ángulo que me garantiza que el coseno es igual al seno? Pues se trata de nada más y nada menos que el ángulo de 45 grados o un cuarto de pi en radianes. Es decir, que lanzar un objeto a medio ángulo, 45 grados, ni 0 que sería totalmente horizontal, ni 90 que sería totalmente vertical, justo a la mitad, 45 grados, hace que llegue lo más lejos posible. Y esto sería todo. En la siguiente clase de física hablaremos acerca de las fuerzas de contacto, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento, que son 3 conceptos que están muy hermanados. Como siempre, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo.